Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um tutorial do Alimento Diário. Nós Hola, estamos na bienvenido, semana. bienvenida a un tutorial más del alimento diario. Estamos en la semana 2, cuyo título es Nuevo Mandamiento. Amados los unos a los otros. Vamos a trabajar, vamos a hablar contigo sobre el Evangelio de Juan. Estamos en el estudio de vida de Juan. Es un capítulo muy importante porque marca el fin de la primera sesión. Si vamos de forma didáctica, tenemos dos sesiones principales. La primera sesión del capítulo 1 a 13 y la segunda sesión del 13 en adelante. Esto es importante para aprimorar nuestra experiencia y nuestro disfrute aquí en la palabra. ¿Está bien? El título del lunes es Cristo, la palabra trae la vida eterna al hombre. Versículo 1 del capítulo 13 dice: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es un versículo con mucho amor para nosotros. Claro, lo que el Señor estaba refiriéndose aquí, estaba refiriéndose a los que estaban con Él, pero hoy hacemos parte de la iglesia. Entonces tú que creíste en el Señor, que recibiste la vida eterna en tu interior, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y como tal, tú eres amado por el Señor y serás amado por el Señor hasta el fin. Esto es maravilloso. Nuestra historia es una historia de amor con Dios siempre. No importa lo que ocurra, siempre Dios nos amará. Y allí era época de Pascua. Y el Señor ya sabía, por tanto, que Él sería sacrificado como el Cordero Pascual. La crucifixión sería este sacrificio. Figurativamente lo interpretáramos de esta forma. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas de la mano de Dios, y que había salido de Dios, y que a Dios iba. Vemos aquí, mira qué interesante, hablaremos también después sobre el diablo, Judas Iscariote, la traición, y muchas lecciones importantes que debemos tomar de la lectura de estos versículos, y la revelación que Dios nos dio en la semana. Entonces el Señor Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Jesús era fiel a todo lo que el Padre, a todo el plan de Dios, y continúa siendo ejecutado por Cristo todo este plan. Y el Señor Jesús vino de Dios y a Dios iba. Entonces el Señor quería volver a Dios para cumplir su obra y cumplir esta y volver al hombre en forma de espíritu. ¿Qué podemos concluir aquí acerca de la primera sesión que vimos en todos estos versículos importantes? Importante de lectura del capítulo 13 por ustedes. Aquí, la primera parte del versículo 3 muestra a Dios enviando a su Hijo como la palabra para introducir a sí mismo como vida eterna al hombre. Entonces el Señor precisaba volver al Padre, que es lo que este versículo estaba diciendo, para entonces volver al hombre como vida eterna en la forma de espíritu. Vida eterna misteriosa, abstracta, pero vida divina, vida de Dios. Para recibir basta creer, creer en la palabra, en el Señor. Y claro, todo el efecto de la vida eterna, toda la realidad de la vida eterna, cuando tocamos en la palabra nosotros probamos, y esto es algo constante, cada día más. Y vemos también toda la historia aquí, todo esto que se trata, toda la vida de Juan que estamos mirando, la resistencia que la lideranza de Dios tenía sobre la palabra y por tanto muchos no recibieron la vida eterna. Pero nosotros, gracias al Señor, somos las ovejas que reconocen la voz, reconocen la palabra de su pastor, nuestro pastor que es nuestro Señor Jesús, y recibimos la vida eterna, hacemos parte de la iglesia y por tanto somos estos, que serán amados hasta el fin por Dios. El día martes, Cristo lleva al hombre al Padre, entonces nuestra historia es una historia a partir de cuando recibimos la vida eterna, nosotros ahora estamos siendo llevados por Cristo al Padre. Entonces Él vino del Padre, vino al hombre para darnos vida eterna y ahora estamos por medio de Cristo yendo directamente al Padre. Este es un contexto de la segunda sesión que terminó en el capítulo 21 de Juan. Cristo, después de morir y resucitar, volvería como el Espíritu para introducir el hombre en Dios, a Dios en el hombre en Dios.
nosotros no es algo separado el hombre y Dios, sino que seremos una sola cosa, unidos, hombre y Dios. Nosotros seremos introducidos en Dios. ¿Y esto cuál es la base bíblica? El día martes se explica, dice varios versículos aquí, por ejemplo, el capítulo 21, versículo 3 de Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con Dios, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y en la versión de la Biblia de Jerusalén, la última frase de este versículo, que ustedes conocen, que hemos hablado bastante, dice, y Dios con ellos será su Dios. En la eternidad no hay una separación entre Dios y el hombre regenerado, trabajado por Dios para la vida eterna. Entonces Dios con los hombres es un nuevo hombre. Dios como este nuevo hombre. Entonces la primera sesión, en el capítulo 3, muestra ahí preparándose para la crucifixión. Es la parte más difícil del ministerio del Señor. Hay mucho aquí que debemos repasar, que es muy importante para ver varias alertas y tentativas que debemos ver, recomendaciones, precauciones de alerta para no caer y algunos errores que fueron cometidos. Leí el versículo 2. Versículo 2 habla de Judas Iscariote. Aquí dice que el diablo colocó en el corazón de Judas que él lo traicionase. Judas dio la oportunidad para que el diablo colocara en su corazón la traición, que es algo terrible, algo deshoneste, vil. Tal vez no tuviera nada más vil que esto, traicionar a alguien. Judas, que vivió tanto tiempo con el Señor, él no tocó en la realidad del Señor, no escuchó, no disfrutó, no tocó en el propósito, la visión. Él solo se vio sus propios intereses. Aquí está la lección. Cuidado con la insatisfacción, con intereses particulares en la obra del Señor. Esto resulta en traición. Nosotros servimos con el Señor de corazón puro, simple, y como vamos a ver mucho más adelante, de forma humilde también, sirviendo unos a los otros. Judas se aprovechaba del Señor para conseguir dinero. Entonces el propio apóstol lo llama de ladrón, porque él siempre estaba preocupado con el dinero, inclusive en situaciones, aquella situación que la mujer rompió el vaso de alabastro, él lo reprendió, pero la verdad en su corazón él estaba preocupado con el dinero, con la cuestión financiera, era esto. Por eso él estaba ahí con el Señor, estaba viendo esto como una reputación, estaba algo oculto, incorrecto, oscuro en el corazón de Judas. Y esto trajo mucho más espacio para que Satanás corrompiese su corazón. Entonces era la malicia. Bueno, en el versículo 3, yo ya hablé para ustedes del Señor volviendo como espíritu. Y ahí, en el día miércoles, el título es humillarse sobre la poderosa mano de Dios. No voy a leer todos los versículos por causa del tiempo, recomiendo que ustedes lean, pero trata allí del ejemplo que el Señor dio a los discípulos. ¿Qué es lo que hizo? Se ciñó, se levantó, quitó sus vestimentas y tomando una toalla se ciñó con ella. Y él pasó a lavar los pies de los discípulos. Es un episodio muy conocido en el medio cristiano, es algo poco practicado. Debemos entrar en esta palabra con el objetivo de practicar entre nosotros. Esta es la realidad del amor fraternal. Vamos a ver que Dios se está preparando. Y esta preparación sí involucra esta esfera de amor. Entonces el Señor se humilló. Él podría defender su posición celestial, su autoridad. Él se curvó, se agachó y lavó los pies de los discípulos. Este es un episodio muy marcante en la vida de los discípulos. Vemos ahí esta posición de servicial que no quería honra, totalmente lo contrario, lo que Judas estaba buscando. Creo que la experiencia de Pedro con este episodio fue muy marcante, porque ustedes recuerdan que Pedro, él dijo: Señor,
no los pies, limpia todo el cuerpo. Él siempre impetuoso, siempre anticipándose, precipitándose muchas veces. El Señor le dijo, calma, solo los pies y tú vas a entender el motivo. Y creo que Pedro realmente tomó esta experiencia. Cuando miramos primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5, aquí dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y de gracia a los humildes. Un versículo muy importante. El día miércoles hay una recomendación bien fuerte arriba de estos versículos para los jóvenes, sobre la sumisión, sobre depender, de servir debajo de coordinación junto a hermanos que son más grandes, coordinando el servicio y sin orgullo. Y sin exaltación, sin buscar exaltación, para no caer en estas trampas de Satanás. Es como el león que ruge, queriendo devorar a aquellos que caen en sus trampas. En Efesios 4, 27, dice, no le des lugar al diablo. Entonces, cuidado, que tú que sirves al Señor, yo creo que todo cristiano tiene este corazón y debe tener este corazón, pero no dar lugar al diablo, deseando posición, queriendo rivalidad, conflicto, en fin, cuestiones que solamente traen confusión. Tenemos esta recomendación muy importante aquí el día miércoles. El día jueves dice, el Señor le respondió en el versículo 10, cuando Pedro le dijo que le lave todo el cuerpo. El versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí cuando dice no todos, habla el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar por Judas Iscariote. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quería decir aquí? Para Pedro, con esta palabra, en verdad, está la práctica ahí, la práctica física que el Señor hizo de lavar los pies, pero obviamente esto tiene un significado espiritual. Entonces aquí la cuestión está en el principio del Señor, la práctica del Señor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es servir a los otros y también está el lavar, el limpiar. Entonces los pies ahí estaban muy en contacto con el suelo, con el piso. Entonces la primera parte que se ensuciaba rápidamente. Entonces, ¿cómo nosotros lo lavamos? Esto también debemos aplicarlo a una cuestión espiritual. Debemos aplicarlo día a día, aplicar este lavado. Y este lavado viene por la palabra. La inmersión en la palabra es un lavar. La palabra santifica, lava, purifica. Tenemos varios versículos aquí. Por ejemplo, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Un versículo muy importante. También nosotros tenemos el versículo 27 del capítulo 5 de Pablo a los Efesios, que dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, limpias, santas, sin suciedad, manchas, debe ser lavado por la palabra. Entonces, este fue un ejemplo que el Señor dio y también determinó, volviendo aquí para Juan 13, versículo 12, dice, ¿sabéis lo que es hecho? Y ahí el Señor explicó cuál era la intención que Él tenía con esta práctica. En el versículo, después Él habla de maestro. Inclusive siendo maestro, Él lavó los pies. Dice, pues si yo el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debemos lavaros los pies los unos a los otros. Significa que nosotros debemos seguir su ejemplo y hacerlo de la misma forma. Y la pregunta es, ¿tú te humillarías y lavarías los pies de tu hermano? Y lavar aquí es un sentido figurativo de servir los unos a los otros y ministrar la palabra que lava de una forma amorosa. Interesante también tener aquí, en el versículo 21, vamos a ver la persona del Señor, la humanidad del Señor. Versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús
se conmovió en espíritu y declaró y dijo, Él era un hombre, muchas veces nos olvidamos de la humanidad del Señor, Él estaba angustiado en espíritu. Y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esta angustia, claro, viene del momento que Él estaba ahí cerca de ser crucificado, pero también tú ves aquí que el versículo menciona de la traición. Esto entristecía al Señor. No pienses, no debemos pensar de forma contraria, como Jesús, en forma de hombre, siendo Dios, Él resolvía todo de forma soberbia. No, el Señor se angustió, se entristeció por esta situación. Él sabía que aquello estaba determinado y debía lidiar con aquella situación. Esto le causó tristeza en su corazón, lo dejó entristecido. Debemos también ver, ustedes recuerdan, yo no voy a leer que los discípulos no estaban logrando percibir cuál era el traidor. Y ahí Juan se reclinó en el pecho del Señor Jesús y le preguntó, aquel que yo coloque el bocado de pan y entregar el traidor. Y ahí el Señor hizo esto para Judas. Y después, en el versículo 30, muestra, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. En el versículo concluye de esta forma. Mire, las obras de las tinieblas son hechas en la noche. Esto es, pero Dios sale, Judas sale de la luz, sale de la presencia de Dios para practicar estas cosas oscuras, y debemos nosotros entonces siempre buscar la luz, siempre buscar al Señor, siempre de forma transparente, siempre a la luz del Señor, nunca haciendo las cosas de las tinieblas. El jueves dice seguir al Señor de cerca. Habla más allá del ejemplo de Judas. Judas, por tanto tiempo conviviendo con el Señor, siguiéndolo al Señor de cerca, pero el corazón, tal vez al comienzo no fuese así. Tal vez hubo algún sentimiento de servir al Señor de forma genuina, pero él no trató con la ambición, él no trató con orgullo, no trató con amor al dinero, no trató con todas las cuestiones que fueron siendo colocadas en el corazón de él. Entonces, estas cosas no cambiaron su carácter, su persona. Mire qué ejemplo triste que tenemos aquí y que debemos prestar atención. Por otro lado, tenemos una persona en la Biblia, Timoteo, que auxiliaba mucho a Pablo, que es un ejemplo positivo, que hace un contraste entre estos dos, uno negativo y otro positivo. La importancia de continuar siguiendo de cerca la palabra profética. No solamente oír, sino rumiar esta palabra como hacen los adolescentes. En nuestro medio hemos visto esto, inmersión, transcripción, buscando la palabra siempre de cerca, como también Timoteo hizo. No solamente seguía las enseñanzas, sino que conocía el procedimiento del apóstol Pablo, cómo lo hacía, cómo era su momento de tristeza, angustia, cómo él lidiaba con los conflictos que se le colocaban delante. Esto es importante percibir cómo vive el apóstol, cómo él se mueve, porque muchas veces viene a nuestro corazón críticas, cuestiones, pero si nosotros no estamos bien, no hay ambición, entonces debemos prestar atención para ver desde cerca esto, seguir de cerca. Y otra cuestión es para ver en el día jueves que tal vez los discípulos, no sé si dice aquí, probable que Judas, él sabiese simular muy bien, por eso era difícil percibir. Los discípulos no tocaban mucho, no percibían que él tenía este carácter, que al final le preguntaron al Señor, ¿quién era el traidor? Entonces, debemos aquí, en Mateo 10, 16, prudente como serpiente y sencillos como palomas. Y notando bien quiénes son estos que se oponen al Señor, que traicionan al Señor, que están preocupados con sus propios intereses. Cuanto antes percibimos, es mejor. Esto evita mucho daño. Tiene que ser bastante perceptivo y no ingenuo. Si hay algo errado, vamos a notar, vamos a trabajar, vamos a tener comunión con los hermanos para lidiar con situaciones que no traigan perjuicio en la iglesia. Y ahí, claro,
Después de que Judas salió, es impresionante cómo el Señor logró tener más libertad con los discípulos. Esta situación estaba trabando al Señor, incomodando al Señor. Entonces, ahí el Señor pudo abrir de cierta forma su corazón a los discípulos. El versículo 31, cuando Judas salió, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. En el versículo 33 dice hijitos. Hijitos en griego es teknon, indica hijos recién nacidos, con mucho afecto. El Señor se refirió con mucho afecto a los discípulos. Entonces, cuando generamos un ambiente para el Señor, sin rivalidad, sin presión, sin complicación y con simplicidad, el Señor logra abrir su corazón para nosotros, que es todo lo que queremos. Y nosotros podemos probar más su afecto, su consideración, su amor. Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, aquí os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ahí nosotros entramos en el versículo, que es el título de esta semana, versículo 34, que comienza el sábado. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvierais amor los unos con los otros. Gracias a Dios, porque el versículo muy importante al nuevo mandamiento, una orden del Señor, nosotros debemos amarnos. Entonces Él nos dio todo este ejemplo, mostró que Judas no amaba a nadie, no le importaba a nadie. Nuestro ejemplo es el Señor que lavó los pies de los discípulos, dice con mucho amor de hijitos. Este capítulo comenzó hablando que el Señor nos ama y nos amará hasta el fin. Mira, que está todo relacionado al amor. Y el Señor nos ama, nosotros debemos amar unos a los otros. Si no nos amamos entre nosotros, unos a los otros, es la consecuencia que los otros no creerán que somos verdaderos discípulos de Dios. Como está en el versículo 35. Dice: el amor, la realidad de la iglesia. La iglesia debe estar llena de amor. Por un lado, la urdidura en este tejido de amor. Y el horizontal, la trama y urdimbre. Este es el amor entre hermanos, es un tejido de amor que debemos tener siempre, acordarnos en la vida de la iglesia. Es esencial para la vida de la iglesia. Hay algunos versículos aquí, por ejemplo, Colosenses 3:13. Aquí dice, el amor de Dios es como un poder adhesivo que pega y une. Cuando más amor, más quiero estar con los hermanos. Esta es la consecuencia del amor. Y más yo quiero estar más cerca de Dios. Entonces Él consigue ligarnos, que nos vincula con perfección unos a los otros. No es solamente nuestro amor fraternal, sin el amor de Dios, sin el amor ágape, que es el amor de Dios divino. Es nuestra materia prima. Sin Él yo no lo logro. Muchas veces vamos a intentar lograr este nuevo mandamiento, que sin amor no es posible hacerlo. Dios es amor, por medio de la palabra nosotros accesamos a Dios, habite Cristo en nuestro corazón. Otro versículo maravilloso en Efesios 3:17. Estando arraigados y cimentados en amor. Mire cuánta riqueza en estos versículos. Y el domingo, concluyendo, sumergirnos en el amor de Dios. Recibimos la vida eterna. Cristo, la primera sesión de Juan muestra Cristo trayendo a nosotros la vida eterna, Cristo llevándonos a ser insertados en Dios. Y Dios es amor. El título aquí, sumergirnos en el amor de Dios, muestra que hoy lo que nosotros vivimos, esta dimensión es muy limitada. Porque la única cosa que no termina es el amor. Entonces, con base en 1 Corintios 13, nosotros sabemos que el amor no se termina, es perfecto. Este ambiente de amor vendrá. La eternidad llegará y lo que va a diferenciar esta esfera, esta dimensión de la otra dimensión, es el amor. Ahí vamos a percibir, porque nosotros vamos a sumergirnos, estar sumersos en amor. Es como si estuviéramos rodeados en una piscina de amor, llenos de amor,
totalmente amados porque estaremos en Dios. Y Dios es amor. Usaremos este amor para amarnos unos a los otros porque estaremos juntos por toda la eternidad. No habrá gritas, celos, envidias, porque de hecho seremos inseparables. Mira qué cosa, qué revelación. Cuando miramos Efesios 4:15, también que conocimos aquí, Efesios 4:15 dice que el cuerpo está siempre ajustado. El cuerpo de Cristo, la iglesia, bien ajustado y consolidado. Y este consolidado, ¿cuál ha sido? ¿Qué significa unir con fuerza? Juntar es un sentido figurado de este tejido de amor y que todos funcionan por el auxilio de todas las juntas según la justa cooperación de cada parte. Entonces, lavar de pies es una justa cooperación. Si tuvimos un ego fuerte, activo, preocupado por nuestros intereses, no vamos a lavar los pies unos de los otros, sino este ambiente nunca va a ocurrir. Entonces debemos renunciar a toda nuestra posición de hombre para servir unos a los otros con humildad, despidiéndose, quitándose toda posición como el Señor lo hizo. Y el último versículo aquí que yo quiero dejar a ustedes es en Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Dice un texto que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. En la versión King James dice: nada hagan por rivalidad o por vanidad. Esto en la versión King James. No hay rivalidad ni competición porque somos miembros unos de los otros y vamos a servir unos a los otros con humildad. Vamos a probar entonces todo este ambiente de amor, vamos a probarlo, que el Señor tiene preparado para nosotros cuando venga la esfera de la eternidad, comenzando el reino milenar. Que el Señor los bendiga su semana. Espero que ustedes hayan aprovechado bastante y se sumerjan más en el amor de Dios. Amén.